Estoy en comunicación con la congresista de la República del Perú por el Departamento de la Libertad y de la bancada de Alianza para el Progreso, de la doctora Tania Rodas Malca. Tania, muchas gracias, muy amable como siempre por acceder a esta entrevista. Gracias, Juan, por la entrevista y sobre todo saludar a todos los compatriotas en la República de Argentina y toda Latinoamérica y decirte, ¿no? Que hoy Perú nos encontramos pues atravesando una grave crisis sanitaria, es producto del abandono, sobre todo del sistema de salud por más de 40 años por diferentes presidentes de la República, donde no apostaron, ¿no?, por el sector salud. Y hoy, pues, producto de esta pandemia, ha desnudado la precariedad que tiene nuestro sistema nacional de salud aquí en Perú. A la fecha, estamos por alrededor de más o menos el 3.2 de índice de letalidad frente al coronavirus. Y yo, bueno, salí elegida, ¿no?, como congresista de la República por la región La Libertad. Y a la fecha, por decir, en el mes de abril, hemos llegado a tener hasta 8.3 de índice de letalidad y que hoy, recién en esta semana, bueno, ha disminuido este índice, pero no deja de preocupar porque todos los ciudadanos y ciudadanas de mi región La Libertad reclaman pues plantas de oxígeno, reclaman ventiladores mecánicos, reclaman una cama de hospitalización. Vemos atrás En los tuyo que dice diferentes 9.700, perdón, 97.475 casos. Bueno, eso es lo que hubo hasta hace más o menos un par de semanas. Ahorita superamos más de 100.000 contagiados en la región La Libertad, ¿no? Y de fallecidos, ya casi llegamos a los 5.000 fallecidos en mi región La Libertad. En ese sentido, nosotros, como digo nosotros, porque hemos formado una bancada regional de los 7 congresistas liberteños y hemos hecho llegar ya nuestras propuestas hacia el presidente Sagasti respecto a la región La Libertad, que hoy necesita pues de presupuesto para contratar o recontratar, diríamos, a los profesionales de la salud que También hay que hoy decirlo, hay mala gestión del gobierno regional. Hace poco regional, entrevisté a Héctor exactamente. Acuña, que es congresista electo, y me dijo que la gestión del ingeniero Yempén es desastrosa, a pesar de que es del mismo partido que ustedes, pero es bueno que ustedes como congresistas reconozcan esta falencia de la administración regional. Claro que sí, tiene que ver mucho el sistema, cómo está aterrizando, diríamos, la política pública, en este caso del Ejecutivo, en cada una de las regiones. Y esa falencia, mira, Juan, no solamente se ve en la región La Libertad, sino en todas las regiones del Perú se replica ello, ¿no? Pese a que el Perú ha apostado por la descentralización de los presupuestos, pero en esta pandemia, francamente, ha sido, ¿qué te digo?, el talón de Aquiles para lograr ganar esta batalla de hoy día del coronavirus aquí en el Perú, ¿no? Recordemos que hay Porque una ley que ustedes aprobaron que va a permitir a los gobiernos municipales y regionales administrar la vacuna, que esto es importante para poder paliar esta crisis sanitaria. ¿Nos puedes comentar este proyecto que aprobaron hace poco? sí, claro que sí. Hemos aprobado nosotros un proyectos de ley, ¿no? Que esto lógicamente se traduce en un dictamen que ha sido aprobado ya por amplia mayoría en el Congreso de la República, que es la adquisición de los gobiernos locales, gobiernos regionales y de las empresas privadas, la adquisición de las vacunas, ¿no? Y esperemos que esto ya en esta semana, la presidenta del Congreso envíe la autógrafa hacia el Ejecutivo y que ojalá Dios mediante no sea pues observada, porque lo que ahora el Perú necesita es el apoyo tanto de la empresa privada como del Ejecutivo, como del Legislativo, de la sociedad civil organizada, para poder adquirir esta vacuna, ¿no? Incluso recordemos que hay Entonces, muchos peruanos que viajan a Estados Unidos para aplicarse la vacuna. En vez del gobierno sí, resolver estos problemas, muchos peruanos
desconfían del gobierno y de la celeridad del mismo y tienen que irse a otro país para aplicarse la dosis. Sí, justamente hay muchos peruanos que están migrando a Estados Unidos, ¿no? Para poderse vacunar. Entonces, eso es lo que se ha visto, este movimiento, esta migración, ¿no? Y esto En habla muy estos mal del últimos gobierno meses. peruano. O sea, en vez de resolver los temas, parte de la población se tiene que ir a otro país para aplicarse la vacuna. Esto demuestra la incapacidad del gobierno de Sagasti. Así es. Pese a que ya este gobierno, ¿no? Lógicamente en esta semana ha anunciado, ¿no? La compra de 60 millones que según él refiere, que hasta fin de año tiene asegurada la compra. Pero son, más dicho, ofrecimientos que van a llegar. Pero al momento, ¿no? Nosotros estamos enfrentando pues uno de los picos más altos de fallecidos producto del coronavirus, que incluso en el mes pasado llegó a un promedio de 433 fallecidos por día. Entonces, eso quiere decir que todo el mes pasado caían derribados 3 aviones, haciendo una analogía, ¿no? Como si estuviéramos en una guerra, entonces se derribaban 3 aviones al día, repletos de personas que caían, ¿no? Se puede hacer una Se analogía con puede una decir guerra. que hubo más muertos durante esta pandemia que los peruanos que murieron en las diferentes guerras que atravesó el Perú, las guerras con Ecuador y la guerra con Chile. Con Chile, exactamente. Así es, José, perdón, Juan. Entonces, en ese sentido, nosotros desde el Congreso de la República y particularmente mi Se persona te nota muy pidió al presidente. cansada, seguramente estás muy sola para luchar a favor de la salud o estás encontrando respaldo de algunos de tus colegas congresistas, del gobierno regional, del gobierno nacional, porque a veces es muy difícil la lucha que estás haciendo prácticamente en soledad. Sí, sí, Juan, ¿sabes qué? Nos sentimos con una impotencia tremenda como congresistas, como legisladores, porque no encontramos esa respuesta positiva y esa posición del Ejecutivo para enfrentar los momentos Sobre todo difíciles que como está viviendo médica, la población peruana. al ver que Exactamente. a tus colegas quizás no se los cuida como se merecen. Se le exige al médico que cuida a la población, pero ¿quién cuida a los médicos? Exactamente. Entonces, y aparte de ello, no solamente eso, Juan, sino que el gobierno no le da el lugar que le corresponde a los profesionales de la salud. Hay muchos de ellos que están trabajando por terceros, por el contrato administrativo de salud que se llama el sistema CAS o CAS-COVID, pero no les dan esa oportunidad para que sean parte, ¿no? de una institución de salud como personal de planta. Entonces, todos los peruanos, los profesionales de la salud, apuntan, ¿no? A ser personal, más dicho, reconocido o nombrado dentro de las instituciones, pero hoy, a pesar que estamos en pandemia, esto no se da, no hay voluntad por parte del Ejecutivo de invertir en infraestructuras de salud, no hay voluntad del Ejecutivo en comprar más plantas de oxígeno. Generalmente las plantas de oxígeno que tienen las diferentes regiones del Perú a través de los distritos, de los caseríos, de los centros poblados, son adquiridas por empresas privadas, por la sociedad civil organizada, O por o porque una empresarios empresa minera comprometidos los como donó, el o ingeniero porque, Acuña Peralta, el ex gobernador de la región, que donó plantas de oxígeno para... así es. Así es. Mira, de las 8 plantas que tiene la Libertad al momento, las 6 plantas han sido adquiridas por los gobiernos locales en base al esfuerzo de la sociedad civil organizada. Y hay 2 plantas de oxígeno, una que está inoperativa a la fecha, que son de 10 metros cúbicos, que solamente sirven para 10 o 15 puntos de oxígeno. Y la otra planta, que está ubicada en una provincia de Chepén, que también es de 10 metros cúbicos, y que es insuficiente. O sea, prácticamente el gobierno, en cuanto a oxígeno, no ha llegado a la región La Libertad. Hoy, por ejemplo, Entonces, en eso, Argentina hablaba un médico que una persona hospitalizada necesita diariamente 10 balones, 10 tubos de oxígeno. O sea, esto la gente no ve la necesidad que requiere el paciente.
Así es, Juan. Y mira, ¿y qué es lo que han instalado en La Libertad? Han instalado plantas que producen 2 balones de oxígeno, por decir, cada por hora. O sea, más dicho, se produce o sea, en 24 horas. Se tiene que funcionar 24 horas, cuando la necesidad ahora, por decir, en La Libertad, para tanto para el segundo como para el tercer trimestre, supera más de 1,5 millones de metros cúbicos de oxígeno. Y eso no está garantizado a la fecha. Entonces, todo ello se ha hecho saber al ministro de Salud, al presidente de la República, pero sin embargo, se hacen de oídos sordos. Y el día de ayer yo estuve en Palacio de Gobierno frente al presidente Sagasti, a la premier Violeta Bermúdez y al ministro de Salud, el doctor Ugarte. Ellos más están preocupados en ver cómo van a dejar el cambio de gobierno para el que se siente el 28 de julio en el sillón de Pizarro. Ellos ya no quieren invertir más en salud. O sea, ahí quedó todo. Y entonces estos 3 meses prácticamente es como si fuera un puente, pero sin un presupuesto para salud. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? De que prácticamente esta segunda ola se está enfrentando sin presupuestos para poder invertir en profesionales de la salud, Porque en tampoco hay un ampliación. plan técnico del ministro Ugarte. Así es, incluso hay bancadas que ya han pedido, incluso por parte de Lenin Checo, que es parte de la bancada de Frente Amplio, va a pedir la censura del ministro de Salud frente a este problema, ¿no? Que se está enfrentando, ¿no? Y hay una cosa que hay que destacar aquí también, Juan, que hay un desequilibrio en cuanto a lo que es quién está enfrentando en sí el tema de salud aquí en el Perú. Entonces, vemos que hay un desequilibrio. ¿Por qué? Porque salud, por su lado, está invirtiendo cualquier cantidad, por decir, ¿no? Está haciendo abrumadoramente, comprando ventiladores, comprando plantas de oxígeno, pero por otro lado vemos a un MINSA que se ocupa del 70%, pero el ministro de Salud no está actuando, no está haciendo su papel a la altura como Ministerio de Salud, como elemento rector frente a esta pandemia. Entonces, ciertos congresistas ya van a pedir de ciertas bancadas la censura o la interpelación del ministro de Salud. La última pregunta, que quizás en otros países no se entiende. ¿Por qué el Perú autorizó el uso de doble barbijo? En cuanto al doble barbijo, lo que se ha referido a través del Ministerio de Salud es que, bueno, tenemos la variante brasilera, la variante, en este caso, Bueno, inglesa, y tenemos una propia variante, ¿no? Que es la peruana, incluso que es mucho más contagiosa, ¿no? Que la variante brasilera. Y por lo general están llegando los pacientes a las unidades de cuidados intensivos en menos de 48 horas ya para ser entubados, para usar un ventilador mecánico. Entonces, por eso es que el Perú ha dado esa opción, ¿no? Y a todos, como en común denominador, a todos los peruanos, usar doble mascarilla, doble protección, ¿no? Para no ser contagiados, porque al parecer este virus es mucho más agresivo creo que es que el el Brasil. único país del mundo, por lo menos de la región, que aconseja el uso de doble mascarilla. Así es, exactamente. Porque ya tiene su propia variante, según los estudios del investigador de Cayetano Heredia, ¿no? Muchísimas gracias, Tania, muy amable como siempre. Que viva el Perú. Gracias, Juan. Un grande abrazo y saludos a todos los peruanos, pues, en la República de Argentina. Muchas gracias, Juan.